¿Quieres escuchar un relato de una mamá que iba muy preparada, pero que finalmente su parto acabó siendo inducido y terminó en cesárea? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Anabel y Cajal sobre su parto súper empoderado gracias al hipnoparto. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, bueno, qué ganas de que escuches este episodio donde Anabel y Cajal nos van a explicar su relato de parto, que es una experiencia, me parece, tan poderosa y tan transformadora que te va a encantar. Además, que es uno de esos casos en el que las cosas no salen exactamente como las planeábamos, pero en cambio es una experiencia muy positiva. Bueno, ellos hicieron mi curso privado de hipnoparto, es decir, encajábamos cuando tenemos disponibilidad, nos ponemos hoy online y así planeamos las 4 sesiones para que estuvieran preparados para afrontar este día tan especial. Si tú también quieres un curso privado conmigo, puedes, tengo poca disponibilidad, pero lo puedes hacer contactándome y viendo mi agenda. Te dejo el enlace a mi WhatsApp para que te puedas poner en contacto conmigo y ver si encajamos fechas. También te dejo un enlace a mi web para ver más información sobre este formato. Lo que me encanta de hacer los cursos de forma individual es que acabo conociendo muy bien a la pareja, puedo ayudar a planear su plan de parto, a resolver todas sus dudas. No tienes que pensar en nadie más porque estamos solos, vosotros y yo. Y aunque hay un contenido básico que voy a cubrir, sí que es verdad que puedo adaptarme un poco a las necesidades que tenéis. Así que nada, si te interesa o tienes dudas, contáctame y hablamos. Bienvenidas al episodio número 97 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Anabel y a Cajal para contarnos su relato de parto. Hola, bienvenidos. Hola, Paula. Hola, Paula. Bueno, es un súper placer teneros aquí. Pues ellos hicieron el curso de forma privada conmigo, entonces siempre pues os cojo mucho cariño, la verdad, porque son 4 sesiones intensas, después ¿no? Hablar por WhatsApp, Telegram. Y es una pareja que os preparasteis tan bien. O sea, yo creo que recuerdo pensar, van con una mentalidad tan perfecta, súper positiva, súper preparados. Y bueno, ahora nos contaréis, las cosas no salieron como el plan, pero o sea, muchas veces tenemos un plan y ese plan se desvía. Y lo importante a veces no es que se cumpla el plan, ¿no? Sino esa preparación, esa mentalidad, cómo te ayuda a que pase lo que pase, pues poder hacer las preguntas adecuadas, poder sentir que tú estás en control dentro de que hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero avanzar mucho, pero con ganas de que nos contéis. Pero bueno, para empezar un poco desde el principio, ¿cómo fue el proceso de concepción? Bueno, nosotros concebimos por FIP. Habíamos empezado el tratamiento en 2020, pero cancelamos porque no pensábamos que no era el momento. Continuamos intentando natural, pero al final ya el año pasado dijimos, bueno, ya tenía yo 42 años, ya cerca de los 42 años. Sí. Y nada, funcionó a la primera. O sea, me enteré que estaba embarazada. El día que me llamaron después de hacerte la prueba de sangre, Sí. no me hice ningún test de embarazo, nada, porque no quería, es que tenía miedo. Y así nos enteramos, pero vamos, que fue fácil realmente, porque fue el tratamiento, ya estaba empezado hacía 4 años Vale. y fue transferencia de embrión y ya. Qué guay, qué bien, ¿no? Porque también si es un proceso muy largo también puede ser duro, entonces si funciona a la primera es como, buah, dentro de que es un camino un poco diferente, Sí. pues lo cuentas muy fácil, la verdad. Sí, sí. ¿Y entonces cómo viviste el embarazo? El embarazo es súper fácil. O sea, yo de hecho al principio no me podía creer que estuviera embarazada, se lo decía siempre a Cajal, porque no tenía síntomas de malestar o algo. Lo único que yo sentí fueron ganas de comer dulce, que era bastante inusual. Eso sí que era lo único que sentí. El embarazo súper bien. O sea, hasta el punto de que, bueno, sabes que cuando eres mayor de 35 te ponen en el alto riesgo de todo. Bueno, pues mi doctora nos llegó a decir en la semana 30 y pico que mi embarazo era un embarazo normal, que yo no era alto riesgo de nada. O sea que
también no fue el embarazo, Sí. hasta que dejó de ir también. Sí, claro, llegaremos a ello. Pero fue muy bien, sí. Qué bien. Bueno, es lo que siempre digo, ¿no? También si tú estás saludable, a veces hay estudios y hay estadísticas que nos ponen en esta cajita de alto riesgo, pero son muchos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo fue esta preparación al parto? Para mí la preparación empezó mucho antes, porque cuando yo estaba en proceso de intentar concebir de forma natural, yo tenía miedo al parto. Yo no tenía miedo a la maternidad, no tenía miedo al embarazo, yo no estaba preocupada por no poder concebir de forma natural. Yo, fíjate, estaba súper relajada, que fui a hacer la FIS con 42 años, que podía haberla hecho mucho antes, ¿no? Sí. Pero era el miedo al parto. Y así fue como yo descubrí tu podcast, o sea, buscando información para comprender el parto y, bueno, para ver lo natural y perderle el miedo. Así fue que di contigo, ¿no? Entonces mi preparación empezó, no sé, hace 2 años. No sé cuánto tiempo llevo escuchando tu podcast. No sé si lo tienes 2 años, pues... Sí. Creo que te escuché a través de en otro podcast que tú salías hablando de tus partos. No recuerdo ahora muy bien cómo di contigo. Me parece que fue así. Sí, así diste conmigo. Pues escuchando ese podcast y el tuyo, así fue como empezó. Y en cuanto me quedé embarazada, yo ya sabía que iba a hacer el curso de hipnoparto contigo, porque te seguía en el podcast, me cuadraba la forma que tú tienes, ¿no? De enfocar el tema de hipnoparto y lo tenía clarísimo. Así que empezó 2 años antes de quedarme embarazada. Wow, no me acordaba de esto o no me había dado cuenta que habías empezado tan antes, qué guay. Seguramente no te conté cuando empecé el curso contigo, pero vamos, que di contigo así, casi de casualidad y me encajó mucho. Sí, qué bien ya ir, ¿no? Preparándonos antes, porque a veces es como, oye, que también lo digo, que hay mujeres que les da la vena a la semana 37 y dicen, tengo que hacer algo, y también funciona, ¿no? Pero que si puedes hacerlo con antelación, pues todo esto que tienes trabajado, que tienes ganado. Empezaste con los podcasts, entonces hiciste mi curso de hipnoparto. ¿Qué técnicas y qué cosas hiciste durante el embarazo? Las relajaciones, las afirmaciones positivas. Yo creo que hice tu curso, empecé en la semana 20 y algo. Sí. Desde esa semana fue cuando yo empecé con la preparación de hipnoparto, que para mí era lo más importante, porque preparación física, pues yoga y cosas así, un poquito antes, ¿no? En cuanto empezamos el curso contigo, que yo creo que las respiraciones, no sé si hablamos de ellas en la primera sesión que tuvimos, pues desde esa primera sesión yo me descargué en la segunda, de hecho, sí. O en la segunda. Yo me descargué tu aplicación y lo que yo entrené todo el embarazo era la respiración ascendente, porque aunque no es muy difícil, pero no era tan fácil para mí respirar en 4, exhalar en 8. Sí. Y yo necesitaba la aplicación. De hecho, nunca ni siquiera me molesté en hacerlo yo sola. Como que era más fácil, ¿no? Vale. Y luego practicaba en bloques de 4. Yo decía, esto es una contracción, 4 respiraciones. Esto yo lo aguanto, ¿no? Sí. También practicaba relajar el cuerpo. Al principio sí que utilicé las relajaciones, pero luego ya lo que a mí me funcionaba era tipo mindfulness, de ir por cada parte de mi cuerpo, hasta que ya lo hacía rápido. Ya me sentaba y hacía la relajación rápida. Sí. Relajación, respiración, visualización al principio también, porque mientras escuchas las afirmaciones positivas, que me las ponía de fondo también, pues también hacía las visualizaciones. Y luego Cajal y yo cada noche era la relajación de Coming Touch, porque ese anclaje de levantarme la mano y soltarla me funcionaba muy bien. O sea, me relajaba un montón esa acción. Y de hecho pensé, digo, si en algún momento en el parto lo necesito, tú cógeme el brazo y suéltamelo porque eso ¿Te funciona? Sí, me funcionaba muy bien. Y la respiración descendente también, pues en el baño. Dejo. Sí, que también va muy bien. Vale, y tú, Cajal, para ti, ¿qué fue lo que más te gustó del curso de hipnoparto, de esta preparación? Bueno, por mí la educación básica y era muy fundamental. Bueno, lo que me impactó era el ejemplo de que somos mamíferos y lo que necesitamos es un lugar seguro, sentimos protegidos, es que volviendo a lo que somos nosotros y lo que necesitamos nosotros como seres, ¿no? Entonces era como el fundamental, el principio del curso básicamente, porque todo de ahí era encontrar ese lugar seguro y
todo lo que hemos hecho para la preparación, lo que habéis dicho de esa relajación calming touch, es que lo decimos, si no cada noche, cada segunda noche, por lo menos. Nuestro objetivo durante todo el embarazo era quedarnos muy relajados, simplemente y yendo con el flow, y ha sido muy bonito el curso para ayudarnos a quedarnos en nuestro centro, ¿no? Qué guay, es que es así, ¿no? Y también yo creo que muchas veces se hace el curso para prepararse para el parto y lo que no se piensa al final es que son muchos meses, ¿no? Antes de llegar al día del parto que puedes disfrutarlo, pues de estas relajaciones, de estos momentos juntos, de conexión, de entender, de esperanza, ¿no? De decir, ay, ¿cómo va a ser el día del parto? Y de pensar en ello. Igual que cualquier día importante de nuestras vidas, ¿no? Que te gusta planearlo. Bueno, yo creo que ya podemos ir a por el parto, porque creo que hay bastante chicha. Explícanos entonces estas últimas visitas. Explica también dónde vives y tus condiciones, ¿no? Aquí en el final del embarazo. Vale, nosotros vivimos en Dublín, en Irlanda. Entonces el sistema sanitario es diferente al de España. Nosotros en la semana 38 fue donde empezamos a tener un poquito de bache porque ella venía de nalgas. Entonces yo ahí... 36 realmente. Bueno, pero la 38 fue cuando hubo tensión. Porque en la 36 mi doctora estaba, se va a dar la vuelta, no te preocupes, ella muy calmada. Preguntamos, ¿estáis entrenado en parto de nalgas? Dijo que sí. Dijo, nosotros recomendamos cesárea, pero si hay un parto de nalgas estamos entrenados. Vale. Y luego cuando llegamos a la semana 38 y decidimos, después de escuchar tu podcast de parto de nalgas 3-4 veces, porque yo misma... Sí. Tenía que convencerme de que yo quería hacerlo así. Y bueno, ver el doctor Stu, que también lo recomendabas tú, escuchar su podcast, bueno, un montón de información, artículos científicos, todo, ¿vale? Vamos con la decisión de queremos hacer parto de nalga vaginal y se puso muy nerviosa. Se puso muy nerviosa y nos dijo que teníamos que buscar otro doctor en la semana 38. Yo había estado en una sesión contigo de preguntas y respuestas que me había súper calmado. Había leído toda la evidencia que había encontrado y que había a través de ti, del podcast que creo que era la doctora Carmen Medina, me parece que era la que... Sí, Carmen Medina del Hospital Sant Pau, sí. Sí, toda la información y estábamos muy calmados, hasta el punto que decíamos, bueno, pues si es cesárea, la vida no comete errores. Si esta mujer se puso muy incómoda, ella. Pero al final ese día, después de toda la conversación tensa, dijo, bueno, vamos a hacer la versión cefálica externa. Si funciona, nos olvidamos de esta conversación, ¿vale? Porque yo sentía que a mí no me estaban dando opciones con mi propio cuerpo. Me estaban diciendo que tenía que ir a una cirugía, ¿vale? Sí. Y claro, aquí no hay unidad de parto de nalgas como hay a lo mejor en algunos hospitales de España, aquí es diferente. Total, que ese día hicimos la versión cefálica externa, yo puse en práctica la relajación antes de entrar porque no quise ninguna anestesia que te ofrecen porque te explican que atraviesa la paciente y tal, y dije que no. Hice la relajación y hicimos hipnoparto. Luego también nosotros habíamos hecho otra cosa que es noesiterapia, que es muy similar a hipnoparto, también es con afirmaciones positivas y tal. Y conseguimos darle la vuelta y no sentí ni dolor. Sentí el tacto de su mano en el estómago, pero en 3 giros ella ni se inmutó, su frecuencia cardíaca todo bien. Así que, vamos, que funcionó. Ahí fue donde empecé a usar hipnoparto, ¿eh? Ojo, que esto no es solo para el día del parto, te vale para cualquier cosa. Totalmente. Y es que aquí la diferencia con estar de parto es que no tienes las hormonas, ¿no? Igual que cuando empieza el parto tienes las hormonas para lidiar con todas estas sensaciones porque al final es una presión que te pueden hacer, ¿no? Y yo recuerdo que me lo explicaste, que estabas muy feliz y dijiste, es que he estado súper cómoda, he estado súper bien, ¿no? Sí. Eso, o sea, las conversaciones que teníamos con la doctora, la calma que nosotros teníamos era por haber hecho el curso, porque la situación que esta doctora nos puso, sin ninguna mala intención por parte de ella, desde su propio miedo, si no hubiéramos tenido la información, nosotros cesárea en la semana 37 me hubieran hecho, o 38, que era así, ¿no? Sí, imagínate. Bache superado, decimos, venga, que ya está. El embarazo sigue súper bien. Llego a la semana 39 más 4, o sea, yo salí de cuenta el viernes 13 de diciembre, pues esto era el martes 10. Y entro a la consulta y tengo la tensión en 166/100, que se supone que es un disparate.
yo no ni sabía. Yo no sentía nada, yo perfectamente. Y me dice, esto parece un signo de preeclampsia. Y yo pensando, ¿yo qué voy a tener preeclampsia? O sea, ¿cómo no voy a sentir yo nada si, ¿sabes? Si tengo una enfermedad tan grave? Me tomó la tensión varias veces, me llevó a la unidad donde hacen el seguimiento de la preeclampsia, me pusieron monitores, me tomaron la tensión varias veces, análisis de orina, tenía proteína en la orina, la tensión por las nubes subía, bajaba, y me ofrecieron quedarme en el hospital. O sea, me ofrecieron inducción, me dijeron, la preeclampsia se cura terminando el embarazo. Sí. Y entonces yo les dije, bueno, ¿y qué pasa si no hago esto? Yo con la información, ¿no? Porque si no, ya te digo, que yo hubiera ido y directamente hubiera dicho, venga, inducción hoy, ¿vale? Cesárea, que es lo que ofrecían prácticamente. Y le dije, ¿qué pasa si simplemente esperamos a que me ponga de parto? Porque me queda poco, estoy ya que casi salgo de cuenta. Sí. Y aceptó, que no era lo que ellos recomendaban, pero aceptaron. Bueno, estuve al día siguiente una noche en el hospital, en observación, tuve que firmar una alta voluntaria porque yo no quería dormir allí, porque yo quería estar relajada, no rodeada de gente que estaba enferma. Estaba en una habitación con gente que estaba enferma y no me apetecía. Pero al final, el sábado, ¿no?, de esa semana o el viernes, o sea, ya subía la proteína en la orina, la tensión seguía para arriba y para abajo y ya en el análisis de sangre salía valor alterado en el riñón. Nosotros ya decidimos, bueno, ahora sí. O sea, sentimos que estábamos decidiendo nosotros. Ahora sí que aceptamos la inducción. Sí. Y de hecho nos dijo, si quieres, incluso esperamos a mañana y te hacemos otro análisis de sangre. Pero decidimos hacerlo ese día y no nos equivocamos porque realmente luego al día siguiente había un valor alterado en el hígado también. ¿Sabes? Cuando lo estaban haciendo, ¿sabes? Entonces ya era en plan, bueno, tomamos la decisión correcta. ¿Qué diferencia, no? De que tú, pues ya en la semana 36, sin información, sin confianza en tu cuerpo, y ya hubieras dicho que sí a una cesárea, quizá por bebé de nalgas. Pasaste un bache y después te dijeron de inducir y tú o vosotros también pensaste, mira, pues aún no lo veo, ¿no? O sea, aunque sí que hay algún valor alterado, pero no siento que realmente necesite esa inducción. Entonces, qué importante, porque te haces que el parto sea tuyo y estás preparada para ese día, esa inducción, ¿no? Que seguramente también ya va a fluir diferente. Funciona o no funciona, eso ya no depende de ti, depende de la inducción. Pero ya tu cuerpo está un poco más preparado, ya tú mentalmente estás preparada, ¿no? Y como todos esos factores que son muy importantes y que creo que requieren mucho valor y mucha calma, mucha confianza, ¿no? Porque no es fácil cuando te están proponiendo algo, que te hacen firmar, que te ponen presión, de tú negarte, no es fácil. Hablándote de la preeclampsia, como lo estaba pintando como algo, a ver, yo sé que es grave, no digo que no lo sepan, pero como algo demasiado urgente, como que había que salir corriendo y hacer una inducción. Nosotros nos sentíamos muy calmados, me sentía sana, sentía ella moverse súper bien y sabía que podía esperar un poquito porque estaba a punto. Si esto me pasa en la semana 37 es diferente, pero estaba a punto de... Claro. Que se podía haber alargado, quién sabe, ¿no? Pero no lo sabes, pero bueno. La información a mí me dio la calma, porque si no te dicen preeclampsia y tú entras en pánico porque es algo que te puede afectar a la o sea, que es una enfermedad grave, realmente. Bueno, entonces empezaste con la cadena de inducción. ¿Cómo empezó entonces? Sí, ella me explicó lo que iban a hacer, ¿no? Como el plan, porque ella, la verdad es que fue muy respetuosa, ella sabía que yo quería como lo más natural posible, ¿no? Esto no es natural ya cuando empiezas a inducir, pero por lo menos poder ponerte de parto, ¿no? Sin tener que llevar, por ejemplo, oxitocina o cesárea. Y el plan era Propes, si no funcionaba el gel, que no llegué a saber ni lo que era, rotura de bolsa, oxitocina sintética, cesárea, ese era el orden, ¿no? Pero en el Propes ella pasaba algo con el monitor. No me supieron decir nunca qué era. Empezaron a llamar gente, me decían, esto es una situación que nosotros odiamos porque aquí el bebé no le está pasando nada, pero este no es el monitor perfecto. Había una rayita hacia abajo, me decían que no me sabían explicar qué era, no era frecuencia cardíaca, era una rayita hacia abajo y decían que no le estaba sentando bien el Prope. Entonces, como estaba pasando eso con ella, el gel ya no se podía utilizar. Había que ir a rotura de bolsa. Bueno, cuando me intentan hacer la rotura de bolsa, yo acepto, digo, vale, acepto la rotura de membrana. O sea, no tenía el cuello del útero borrado, no tenía nada de dilatación. Primero vino una doctora y me hizo un daño. De hecho, recuerdo pensar
¿cómo es posible que esto se lo hagan a alguien? Era una tortura. Wow. Era en plan, si ves que no hay hueco, ¿cómo Déjalo, ¿no? continúa? Sí. Pero llamaron a mi doctora y me dijo, haz tu cosa del hipnoparto. Ella me dijo, me lo dijo, además ella, no lo he dicho, pero ella me recomendó hipnoparto. Mi doctora es muy pro hipnoparto. Sí, vale. ella lo recomendó, sí. Y me dijo, Anabel, haz tu cosa de hipnoparto que hicimos en la versión cefálica externa. Bueno, hice hipnoterapia y me relajé hasta el punto que te puedo decir que yo sentí un empujón y una presión, pero yo ya no sentía el dolor. Y estaba igual de no dilatada, o sea, fue igual. Sí, estamos hablando de 5 minutos después de que la otra lo había intentado. Y rompieron la bolsa. Y recuerdo la sensación de la rotura de bolsa que me gustó. No sé, vivir la experiencia de que se rompiera la bolsa, no sé, me gustó. ¿Te gustó? Una experiencia, sí. Sentir que se rompía, que el agua caía limpia, que era algo que a ellos también les preocupaba. Y nada, a partir de ahí me dieron 1 hora para ponerme de parto. Y yo ahí ya sabía que, o sea, en 1 hora porque te rompan la bolsa, qué posibilidad hay de ponerse de parto natural. Pero en esa hora ya me llevaron a la sala de parto. Llego allí y me encuentro 2 tarjetas de hipnoparto puestas en la cama, que se la había olvidado seguramente persona que había antes, la habían puesto ahí en el marco de la cama, y digo, mira, las tarjetas de hipnoparto, yo llamaba las mías también en castellano, y esa hora sí que estuve haciendo las visualizaciones de hipnoparto, porque estaba allí simplemente esperando, no llegué a sentir ninguna contracción, algo muy, muy leve, pero no llegué a sentir contracción, y estaba visualizando apertura, apertura para ver si yo me dilataba, ¿no? Pero pasó esa hora, me hicieron un tacto y no estaba nada dilatada. Entonces empezaron con la oxitocina sintética. Claro, es que es eso. 1 hora es como muy, muy, muy justo. Y ahí empezó el hipnoparto puro y duro, ¿eh? Ahí empezó el que si yo no hago las respiraciones y no llevo la máquina TENS, no sé. O sea, la oxitocina sintética, yo estaba preparada para algo muy intenso, ¿vale? Porque lo he oído muchas historias. Había oído, no sé si en tu podcast o en otro podcast, mujeres que han hecho parto con oxitocina sintética sin epidural. Y yo iba por eso. Yo decía, esto se puede hacer, no es imposible, si lo han hecho otras personas. Y así estuve 4 horas con esas contracciones, con tu aplicación. Lo único que hice fue la máquina TENS, poner tu aplicación, la lista de música... o sea, iba como tú, con los auriculares y contigo contando 1, 2, 3, 4. Y he de decir que esas 4 horas de intensidad, muy intensa, se me pasaron como 40 minutos solo por estar enfocada en la... Wow. Después mirando la app, como se queda guardado, pues el historial de contracciones, que está muy bien, ¿no? Para verlo después cómo era. Eran cada 2 minutos y duraban 90 segundos. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo las respiraciones y ya iba por 4, decía, esto no es lo que yo me he preparado, de las 4 respiraciones cada 5 minutos, ¿no? Pero se puede, o sea, dándole a la máquina TENS y respirando, podía. Luego la matrona me recomendó una postura, yo no recuerdo qué postura estaba, casi todo el tiempo de pie, ¿no? Bueno, de pie, estabas sentado en la fitball y luego estabas con el peanut, ¿no? Sí, la matrona tuvo una idea brillante. Ella vio que yo necesitaba tumbarme de lado con el cacahuete entre las rodillas. Y fue súper bueno porque en esos 2 minutos entre contracción y contracción me dormí porque soñé que iba por el pasillo del hospital. Entonces sé que me dormí por eso, en esos 2 minutos. Era también de noche ya, ¿no? 9 de la noche. Sí. ¿Empezaste con el parto con el oxitocina a las 9? 9, y esto fueron casi a las 12 de la noche cuando, bueno, pasó lo siguiente, que es que ella empezó a lo mismo. No tenía la frecuencia cardíaca alterada, era simplemente que había algo raro en el monitor, que ella hacía. Las rayitas estas para abajo, lo mismo que con el Proper. Y ahí ya dijeron cesárea, yo me sentía bien, o sea, no tenía en ningún momento la sensación de que estaba yendo nada mal. O sea, para mí era todo, pues mira, se ha dado así y ya está. Yo ya sabía que una vez empiezas con intervenciones, que seguramente hay una cadena de ellas y estaba bien con ello. Sí, pero lo que pasó era, empezamos con el nivel más bajo de oxitocina y cuando íbamos progresivamente subiendo el nivel, la peque reaccionó.
Y se reaccionó y no sé, su corazón, El latido del corazón. que no estaba gustando. Así que en un momento, como 2 horas o 1 hora y media, no sé, después de empezar, hemos bajado al nivel base, o como empezando de nuevo con el Vale. nivel más bajo. Y subiendo otra vez, hemos llegado otra vez a la misma, a un nivel que a la pequeña Ella no podía aguantar. no podía aguantar eso. Y sí que era entonces donde... No sé si no me acuerdo de eso o me estoy enterando ahora, porque yo estaba tan... Ya puede ser. Sí. que no, Sí, no... Por eso va bien traer a las parejas a estas llamadas, porque... Y es una cosa como testigo de su proceso, del proceso de Anabel, es que yo estaba ahí, no sé, en una sala de meditación. Paula, no se notaba que había una mujer dando luz. Increíble. Era muy... Anabel estaba con sus meditaciones, con sus relajaciones. Respirando. Sus respiraciones. Era una cosa de ver, muy impresionante. Hasta que, Sí. hasta que no podíamos seguir. No hemos dicho nada del rol del acompañante y del plan de parto, pero eso fue también otra cosa muy importante, ¿eh? Porque ya te digo, Clave. fíjate que relajada estaba yo, él se encargaba de hablar con la matrona, claro que pedían mi consentimiento, pero Sí. él era el que estaba manteniendo el espacio seguro para mí. A mí la matrona me daba igual, ¿no?, que estuviera allí. Ella estaba pendiente de que no llevaba un monitor inalámbrico y ella iba detrás de mí porque se me caía todo el tiempo. Vale. Su trabajo era que ponerlo, yo estaba en lo mío y él en lo suyo, y él llevaba su rol muy aprendido del curso, lo tenía muy... Sí. A ver, cuéntame, Cajal, ¿cómo te sentiste? ¿Sentías que podías conversar con ellos? Bueno, sí, que había un momento cuando han entrado como 4 enfermeras en la sala, estaban cambiando, no sé, un personal o algo, y tenía que entrar, no sé, había un momento de, ¿qué hacéis aquí? Estamos dando luz, ¿por qué estáis ahí? Ya estaba el único momento en que había un poco de duda de qué hago aquí, que podía hablar. La matrona, quien estaba con nosotros, ha sido muy simpática, muy respetuosa, sabía perfectamente lo que queríamos, ha leído nuestro plan de parto, las preferencias, y no sé, que teníamos una experiencia muy respetado, muy... No sé, era muy bonito, la verdad. Qué guay, qué importante tu rol, ¿no? Por lo que dice Anabel, que ella podía estar allí. Porque si te empiezan a hablar, tienes que preocuparte para que te expliquen esto, pero tú confías en que él, todo esto, la logística, las conversaciones, lo puede llevar más él, pues bueno, tú como que puedes activar tu cerebro cuando hace falta, ¿no? Para un consentimiento, para que te expliquen, vale, aquí tenemos que tomar una decisión, pero lo otro pues puedes desaparecer un poco. Bueno, el rol mío es que, vale, es importante, pero también a veces que te sientes inútil porque ella está en el proceso y lo tiene que dejar llevar con ellos, ¿sabes? Y no sé, es importante lo que puede añadir al proceso y organizar, pero joder, el a mí me proceso daba de dar luz seguridad es que tú estuvieras en su... increíble para ver a una mujer hacer eso, sí. Sí, realmente, bueno, y es lo que dices, que también no es fácil vuestro rol. Bueno, si estás preparado, si entiendes lo que el cuerpo hace, si entiendes un poco lo que le está haciendo, ¿no? Porque hay gente que dirá oxitocina, vale, pero que, ¿no? Ya entiendes que será un proceso más duro, que pues lo que están intentando hacer con tu útero, ¿no? Entonces puedes al menos, bueno, aunque no hagas nada activamente, porque a veces tu rol es no hacer nada, simplemente ella sabe que estás allí, eso es lo que estás haciendo, ¿no? Y que parece poco, pero es súper importante. Entonces, bueno, gracias a entenderlo, simplemente pues estás allí y de vez en cuando actúas, ¿no? Pero a veces el rol es no hacer mucho, que no es fácil. Vale, entonces nos hemos quedado en que eso, la bebé ya no estaba llevando muy bien la oxitocina, bajaste el nivel y al momento que lo volvieron a subir de intensidad no lo estaba llevando bien. Y ahí eso, habían pasado 4 horas o así, y entonces supongo que te lo dirían a ti primero, porque yo estaba contando, yo estaba respirando, no estaba haciendo otra cosa. Y bueno, de hecho ahí, claro, tenían que informarme de eso,
y pedir mi consentimiento, ¿no? Porque me decían, ya ahora es la cesárea, vamos a llamar a tu doctora, la doctora estaba afuera. Sí. Y ahí me sacaron de la respiración y wow, esa fue la única ola que ahí puedo decir, cuando te sacan de la respiración, ahí ya no puedes respirar. O sea, era muy, muy intenso, muy intenso. Y fue ese momento que dije, wow, hablarme rápido ahora, pero ya no me volváis a interrumpir porque mientras esté teniendo contracciones tengo que estar haciendo esto. Y nada, me dijeron eso y dije, vale. De hecho, me recuerdo pensar, wow, me van a poner la epidural. O sea, tuve ese momento de flaqueza de decir, mira, reconozco que estas 4 horas han sido muy intensas, ¿no? Ujú. Me querían hacer un tacto vaginal y dije que no. O sea, me querían hacer un tacto vaginal cuando ya me iban a hacer la cesárea, que es uno de estos protocolos que dices, ¿pero por qué? Entonces dije que no. Y de hecho dije, pero es necesario tal, y llamaron a la doctora y luego mi doctora vino diciendo que no hacía falta. Sí, ¿para qué me va a hacer el tacto vaginal ahora? O sea, Claro. para sacarme de mi respiración. Para apuntarlo y decir, le hice una cesárea cuando estaba de tantos Sí, centímetros, ¿no? Claro, me habían hecho un tacto antes, pero ese sí era necesario porque necesitábamos ver de cuánto estaba. Recuerdo un tacto porque usé el gas para el tacto que me vino muy bien. Llegaste a 2 centímetros. 2 centímetros, sí. Pero nada, ya cuando dijeron lo de cesárea, digo, venga, me dijeron, no tenemos que ir corriendo, pues hay que ir ya, ¿no? Sí. Y nada, pues llegamos allí. ¿Qué pasa? Que cuando me desconectaron la oxitocina, yo seguía con contracciones y yo pensaba que era de la oxitocina que a lo mejor quedaba todavía en mi sangre. Pero no, era que mi cuerpo había empezado como a tomar el relevo, ¿no? De eso. Sí. Llegué al quirófano, iba con los auriculares, ya llevaba la aplicación contando, te escuchó todo el mundo ahí en quirófano contando porque me venían contracciones ya estando ahí y no me podían poner la epidural. Yo lo dije, digo, no puedo estar quieta ahora. Estaba quieta, pero no me sentía con seguridad de que me clavaran una aguja en la espalda. Y mi doctora le dijo a todo el mundo, esta chica va a hacer hipnoparto, hipnobirthing y tiene que respirar, ¿no? Cájal estaba fuera. Creo que tardaron como 20 minutos hasta que me pudieron poner porque mi cuerpo estaba ahí con contracciones. Ya no era la intensidad de la oxitocina sintética, pero eran contracciones bastante largas, ¿no? Y nada, nosotros ya habíamos pedido una, ¿cómo se dice? Cesárea humanizada o gentle birth. Gentle cesarean, sí. Hay diferentes nombres, sí, uno de ellos es este. Y ahí, bueno, una vez me pusieron la epidural, me prepararon. Él estaba fuera, no dejan pasar en el momento de epidural ni de abrir, me imagino que por sensibilidad, ¿no? Y luego ya le dijeron que pasara, hicieron la cesárea con la cortina abajo y yo vi cómo sacaban a Fía despacito. No era tampoco una cesárea humanizada tan lento como debería de ser, porque ellos no lo hacen, pero sí que fue despacio. Y yo recuerdo ese momento tan mágico y decir, ¿cómo puede ser esto tan lejos de lo que yo quería? Tan perfecto. Sí. O sea, era tan bonito ver, era, yo qué sé, mágico, que no sé, ver a un ser delante de ti salir, llegar al mundo, era, vamos, precioso. Le dije que grabara, porque él se quedó ahí cuando entró. Ahora te contará él lo que le pasó, ¿no? Al entrar, pero bueno, le dije, graba o haz fotos, no sé. Y ella salió en cuanto tenía la cabecita afuera solo, gritando. Sí. Y a mí eso me dio una tranquilidad porque yo ver a un bebé que no responde, que también es normal, pero verlo con no responder era mi miedo, ¿no? Y ella venía con una potencia que... increíble. Aquí estoy, ¿no? Ya he llegado. Sí. Y ponerla delante de mí, ¡buah! Súper emocionante. No te permiten aquí ponértela en el pecho nada más salir porque no lo hacen en Irlanda. Sí que aceptaron cortar el cordón, esperar a que el cordón dejara de latir. Pensamiento óptimo, sí. No creo que lo hicieran porque viendo la foto y los vídeos por los minutos que había no había tanto tiempo, pero sí que lo hicieron, lo dejaron más tiempo. Y eso me pareció un detalle por parte de mi doctora, porque ellos por protocolo ya no habían negado en el plan de parto que es 1 minuto lo que hacen en cesárea. Vale. Y estuvo más tiempo. Y eso fue un gesto muy bonito porque ella se saltó el protocolo delante de 13 personas que allí, espontáneamente, no sin planearlo. Y nada, se llevaron a Fía. Fía estuvo todo el tiempo con Cajal. Le hicieron el test de Apgar 2 minutos y enseguida me la pusieron a mí encima. Y en la sala de recuperación, piel con piel, dándole de mamar. Estaba un poco así adormilada, pero
se enganchó al pecho y todo muy bien. No tuve hemorragia, o sea que todo fue muy bien. Te la pusieron encima en el quirófano mismo, porque primero has dicho que no ponían directamente. Sí, no inmediatamente, con el cordón y todo. Pero a los pocos minutos después de... Lo que Sí, tardan en no. hacer el test de apnea. Ah, vale. Sí, te Sí. pesan. Vamos, sí. Sí, enseguida la tenía. Ellos terminaron la cirugía y yo tenía Fía conmigo. Yo me mareé un poquito por, supongo que todo lo que llevaba antibiótico, llevaba epidural y tal, Claro. y se la pasé a Cajal, pero yo tenía mucha tranquilidad. Es que Fía estaba con él, es que Fía estaba súper tranquila con Cajal. Y él estaba sin camiseta, él enseguida, bueno, no, en el quirófano iba vestido con ¿cómo se llama? sí, con la bata. La bata, sí. Pero luego sí, él ya piel con piel y eso. Entonces yo estaba muy tranquila, ¿no? Porque ella estaba con él y ella estaba tranquila, ¿sabes? Dejó de llorar. Qué guay. Y me parece muy chulo porque muchas veces con muchas parejas que hablo, que hacen mi curso, da cosa, ¿no? El personal sanitario decir que no y piensas, es que si me niego a algo ahora me van a tratar como el culo, ¿no? Que dices, la lógica no tendría, pero es que en tu caso, recuerdo muy bien tu nota de voz cuando me contaste tu parto y que dijiste esto, ¿no? Que maja la doctora, que aunque ella nos habíamos negado, que ella casi, ¿no? Como muy asustada, como decía, oye, que casi no te puedo atender, ¿no? Porque estáis pasando los protocolos, que esto parece una preeclampsia. Y de eso, que hubo un poco de tensión al final del embarazo, cuando realmente fue una cesárea que a ella le supo mal porque sabía cuánto querías tú un parto fisiológico, hizo todo lo posible para que la experiencia fuera buenísima. Y cuando te oigo escucharlo me emociono y se nota que dices que importante es cuidar la experiencia porque da igual cómo nazca ese bebé, es que realmente para ti fue como, ¡buah! Esto es increíble. Y verla nacer, verla salir, ¿no? Pues increíble, la oxitocina que segregaste, la que le diste a tu bebé, ¿no? Aparte, te pusiste de parto, que eso también es súper bueno para, ¿no? Tema neuronal de cerebro, o sea que, vamos, que al final fue una experiencia súper cuidada. Sí, es que fue positivo, es que yo siempre lo he dicho, no voy a negar que tenga duelo porque me dio preeclampsia y estoy deseando escuchar tu podcast de preeclampsia porque es verdad, no iba preparada para eso, pero el pensar por qué me pasa esto 3-4 días antes de mi fecha, pero es que fue perfecto, no cambiaría nada, es que fue así como ella quería nacer. Primero viniendo de nalgas, le dimos la vuelta, o sea, era como que ella quería venir así, por cesárea o inducción, así que nada, se acepta y punto. Y se está en paz con ello y ya está. Totalmente. Porque con toda la información que teníamos, tuvimos el control de todo lo que se podía controlar. Y lo que no se podía controlar, pues nada, pues se le deja la vida y ya está. Pero por eso, por haber tenido tanta información, ¿no? Y estábamos tan tranquilos de saber, estamos tomando nosotros las decisiones, no me están obligando a hacer nada. Sí, y cuidaste mucho la experiencia, que al final, si tú no te preparas nada y te pasa lo mismo, pues igual hubiera sido una cesárea muy diferente. Estaba muy nerviosa, igual, ¿no? Hay como muchas cosas que pudiste controlar gracias a esta preparación. Y bueno, Cajal, quiero saber tu experiencia aquí y qué pasó, que me tienes con curiosidad. Bueno, mi experiencia de la cesárea en sí, ¿no? Sí, y Anabel dice que pasó algo cuando entraste. Ya. Bueno, es que yo me sentí inútil. Simplemente que ven conmigo, me han guiado a una sala. Era como, no sé, la 1 de la madrugada casi. Nació a la 1:01. Entonces, 20 minutos antes, yo me estaban guiando a una sala para poner la bata, limpiar mis manos, todo esto. Y no me han dicho nada por 20 minutos. Y en un momento me han venido a llevar al quirófano. Y nada más de entrar, estaban sacando a Fía. Y no me han dicho nada. Es que era como, tú te pones aquí, vale, bajaron la cortina y enseguida han sacado la peque. Y Anabel, pues, graba. Y yo, que no estaba preparado por nada, que era en plan, porque no me podéis decir algo, porfa. Sí, como que las cesáreas lo hacen todo como... Yo me sentía como en un episodio de Anatomía de Grey, porque aquí los consentimientos no son escritos, son verbales. Entonces tenían como un discurso todo ensayado, ¿no? Anabel, estamos aquí operando en una cesárea, Anabel, tal. Y me hizo... No sé, era gracioso, claro. A él no le habían explicado nada. Eso
Hay un poco de fallo, ¿no? Porque tenían que haber explicado, porque él llegó y él de repente se encontró ahí una situación de ya Fía con su cabeza prácticamente fuera, ¿no? Sí. No, ha sido algo fuera de ese planeta la experiencia. Ver a mi hija salir era, no sé, surreal. Claro. Era muy, muy bonito, muy, no sé, como ha parado el tiempo o algo. Y como Anabel ha dicho que ha salido así, como a brazos abiertos, gritando, que tenía una voz y el sonido de su voz ha sido de otro mundo. Era que me ha parado los pies casi, era chocante. Y tampoco me ha venido que estaba muy serio en modo protector, que no podía como disfrutar el momento en sí. Estaba así, vale, mi hija, que alerta, estaba en alerta. Fueron 2 días hasta que me impactó la emoción de, joder, soy padre. Y era como dejar la emoción de que salga, ¿no? salir de mi cuerpo, y me emociona ahora mismo hablando de ello. Era muy, muy bonito, pero en ese momento estaba en modo, es mi hija, están sacando y llevándole a hacer las revisiones del test de Apgar y eso, antes de ponerle en el pecho de Anabel, que me ha dolido mucho. Sí. Y estaba en ese rollo de la bebé necesita a su mami. Incluso lo he dicho en un vídeo grabado y sin darme cuenta. Y Anabel me ha dicho hace un mes, y que tú sales en el vídeo diciendo... echándole la bronca le dice, porque la bebé estaba llorando y le dice, es que necesita a su madre. Y la otra le dijo, ¿what? Y mira, me sentí inútil porque tienes un equipo de gente con tu bebé pensando en un bebé, por favor, ¿por qué? ¿Qué prisa hay, no? ¿Qué prisa hay pensar un bebé cuando necesite su madre? Bueno, es otra conversación, pero estaba en ese rollo. Claro. Bueno, pero él dice se sentía inútil, pero es que él estaba haciendo de protector, que era lo que tenía que hacer. Por eso estaba alerta. Yo lo estaba viviendo con una presencia diferente a la suya porque él estaba haciendo lo que tenía que hacer. O sea, que inútil no, todo lo contrario. No, ya lo sabía, pero... Me gusta mucho que digas esto, porque es verdad, yo incluso, hablando de mis partos, ¿no? Pero yo recuerdo mi segundo parto, que al final pues fue intenso, porque fue como más rápido y fue más intenso. Y mi marido, los días después, fue como que tenía que soltar, porque claro, él durante el parto, yo era la que expresaba, la que decía, ¿no? Y él estaba allí como una roca. Y después el choque de que nace el bebé tal, y los días siguientes es como que él también tenía que procesar, ¿no? Porque para vosotros también lo veis, es otro prisma, es diferente, nosotros pasamos por ello, pero vosotros tenéis, bueno, vuestro papel y al ser esta roca, este rol de protector, bueno, pues también después tienes que procesarlo un poco, ¿no? Lo que has vivido, lo que ha pasado. Y en tu caso, claro, si fue de repente tú entras allí y no sabías si ibas a coger la mano y la bebé nacería en media hora o no, y de repente te encuentras que estás ahí en medio, pues como que es impactante, claro. Sí, es muy emocionante. Y no sé, que somos seres, da igual si somos hombre y mujer, que somos seres emocionantes, espirituales, físicos, lo que sea. O sea, entonces hay que procesar el momento, ¿eh? Es un momento muy grande, y no solo para la mujer, sino el hombre también. Y ella, llegando, es su nacimiento. Nosotros sentimos que con toda la información que teníamos, lo que hicimos fue cuidar la forma en la que ella iba a llegar al mundo. Y estamos en paz con ello, o sea, fue perfecto. Sí, yo creo que, y Cajal, por lo que cuentas, es que no podías haber hecho más, ¿sabes? Y lo que dices es verdad, que eso da rabia a veces cuando, bueno, en los hospitales se hacen algunas cosas, se podrían mejorar, ¿no? También os animo a que pongáis, no sé si es una queja en este caso, o lo comentéis, ¿no? Algunas cosas, decir, oye, pues estamos contentos con todo esto, la verdad es que es súper bien y creemos que fue necesario, bla, 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 pero igual comentar, oye, aquí me sentí así, porque a veces lo que no se dice no lo saben, porque ellos lo miran desde su punto de vista, que es, vale, tenemos que hacer una cesárea, este bebé no está llevando muy bien el parto, van con más prisas de la que realmente igual es necesaria, o no, a veces esa prisa es necesaria, pero igualmente puedes dedicar 2 minutos a informar bien al acompañante, ¿no? O a informar, en este caso tú, Anabel, te sentías informada, pero él no, porque lo dejaron en otro sitio cambiándose. Entonces yo os animo a comentarlo, poner una queja, seguro que en la web de vuestro hospital hay alguna forma de comunicarlo.
Y es importante dar el feedback, porque poner nombres también de lo que os acordáis de quién estaba allí, porque si no lo saben, no lo pueden mejorar, ¿no? Y a veces simplemente que no lo piensan desde tu perspectiva. Y también hay otra, queja, pero es más grande que una queja realmente, porque es lo que hemos vivido con tener a Fia en nalgas por 37 semanas. Hemos vivido la realidad en Irlanda, que es que no te pueden asistir con confianza un parto en nalgas. Tú no te pueden realmente obligar a hacer una cesárea, no te pueden obligar. Tú puedes llegar al hospital, pero en nuestro caso hubiéramos llegado al hospital sin la confianza de nuestra doctora, Sí, porque nuestra doctora ha dicho que tú tienes que buscar a otra persona con 3 semanas. Y es como la mentalidad de que tu mujer está enferma, no, está embarazada. No te tienes que operar a una persona sana porque está embarazada. Y por mí es una queja muy grande, pero es lo que necesitamos aquí en Irlanda y a lo mejor en el mundo es un cambio radical, paradigma de mentalidad, de que la mujer puede. Claro que puede. Y es cortar en vez de cortar las piernas de una mujer, dice, te tenemos que cortar tu barriga, una operación increíblemente, y lo hemos vivido duro y tiene consecuencias de la lactancia, de tu salud, tu capacidad mental, tu capacidad física, coger al bebé. Y el impacto es demasiado, en mi opinión. Entonces, si tengo una queja, sí, claro, una queja de, por favor, dime algo antes de entrar en el quirófano. Sí, una queja. Pero la queja más grande de toda la experiencia, que por mí es... La del parto de nalgas, Sí, y es otra conversación muy grande por... Sí, qué increíble que... Tiene que entrenar a matronas, no sé, tiene que cambiar el chip. Claro, que les parece más fácil hacer una cesárea, que es abrir un útero, que ver a un bebé nacer con el culo por delante. ¿Cómo puede ser más fácil una cesárea? Y la hacen con los ojos cerrados, porque están muy entrenados en hacerlo. Claro, es eso, te has respondido tú misma, ¿no? Es como estamos acostumbrados, pues en su mente es menos riesgo si pasara algo con un parto de nalgas y no saben, porque lo han aprendido en la teoría, quizá han hecho un curso, que muchos no, pero igual no lo han puesto en práctica por miedo, ¿no? Porque a todo el mundo le mandan a la cesárea, entonces claro, ¿cómo puedes poner en práctica nada si no...? Entonces sí, es la medicina defensiva, donde el sistema que vivimos, ¿no? Sí. Y porque eso es verdad que en España, o sea, en Inglaterra, es que está en todo el mundo, ¿eh? En Inglaterra hay algunos hospitales que tienen personal que está entrenado para parto de nalgas, otros no, entonces a lo mejor, depende de dónde vives, puedes ir a otro donde haya un equipo parto de nalgas, pero sí, es aún minoritario. Y en España... Lo mismo, depende de dónde vivas, pues si tienes suerte que el hospital donde estás se han entrenado y lo saben atender, pues bien. Pero es un temazo y me alegro que lo comentes y que lo digas porque realmente sí que es una queja. Cuando la evidencia científica dice que es más seguro un parto de nalgas, ¿no? Y que no tienes que hacer nada raro, sobre todo estar allí y dejar libertad. O sea que si algo se complica, sí que tienes que estar formado para poder atender esas complicaciones, ¿no? Igual que podría estar formado para atender una complicación de un parto cuando el bebé va encefálica. Me dio mucha tranquilidad en la sesión de preguntas y respuestas porque además tú me enviaste un relato de parto de nalgas. Ah, sí. Y creo recordar que incluso esa chica no sé si tenía 40 años. Sí. Era como mi reflejo, ¿no? Era como, wow, si ella puede, claro. Sandra. Me empoderó muchísimo. Jolín, para echarle yo el valor de decir, yo voy a hacer un parto de nalgas vaginal, ¿sabes? Fue por... Esa sesión de preguntas y respuestas para mí fue terapéutica, totalmente. Qué guay. Porque yo estaba un poco angustiada con ellos. Bueno, normal. Y eso también es tan normal que al final del embarazo, como que te dejan vivir tu embarazo bien y al final, en tu caso sí que había factores que en otros sitios lo podrían haber lidiado diferente, pero sí que había factores como lo de preeclampsia, como lo de bebé de nalgas, que son cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero muchas mujeres es como que viven el embarazo genial, todas las visitas, sí, todo bien, y al final se empiezan a encontrar cosas para inducir, ¿no? Para controlarte, para medicalizar el parto. Y es como,
A ver, pero como digo, en tu caso justamente el tema de preeclampsia pues estaba justificado, ¿no? Que tú ya hiciste las preguntas relevantes, utilizaste Brains y todo como para asegurarte que no te decían cualquier cosa, sino que realmente había una razón para inducir o para hacer cesárea. Todavía me falta escuchar tu podcast para quedarme en paz ya de que todo estaba bien, de preeclampsia. Pues pronto. Porque no tenía tanta información antes, sí. Sí. Pues muchas gracias. No sé si quieres comentar algo. Sí, lactancia. Después de la cesárea, ¿en qué momento te la pusiste en la teta y se agarró? La sala de recuperación, porque además yo había pedido la lactancia, entonces me pusieron los monitores en la espalda en vez de ponérmelos delante. Y de hecho la chica que me atendía, la que va pesando la sangre, ¿no? Las gasas de sangre cuando salen, ella estaba contenta porque que el bebé se engancha al pecho hace que se deje de sangrar. Sí, que el útero que vuelva a su estado. Sí, se contraiga, ¿no? Y fue muy bien. Y de hecho, es que aquí en Irlanda, me he enterado ahora, 14% de personas, de mujeres, hacen lactancia materna. No hay lactancia materna aquí. Entonces, es como que es inusual que alguien la pida. Así, ¿no? Y mi doctora me decía, la chica de la Recovery Room va a estar muy contenta, ¿no? De que tú quieras esto. Y se enganchó, estaba un poco adormilada. Esto otra cosa que no estaba preparada, el posparto. Es que esto, te preparas tanto para el parto y tal, pero luego la lactancia no iba tan preparada. Pero bueno, tarda más tardó en mi caso en subir la leche, tardó 5 o 6 días. No sé si por ser cesárea, me decían que era por ser cesárea. Y luego había el agarre, se agarró mal, así que estamos con la lactancia mixta, tenía frenillo, que le hemos tenido también que hacer la intervención. Y ahora ya estamos casi deshaciéndonos de la fórmula, o sea que muy bien. Estamos ya solo con 100 mililitros de fórmula al día. ¿Y habéis tenido apoyo en este proceso? ¿Asesores de lactancia o las matronas? Bueno, sí, había asesores de lactancia en el hospital, pero cada una me decía una cosa. La matrona que me atendió por la noche no, porque le dio un bebederón de fórmula. Me dijo que yo no tenía leche y que se estaba muriendo de hambre. Esto en las primeras 24 horas y esto no me lo tenía que haber dicho. Pero bueno, contratamos una asesora de lactancia privada. Y luego con el grupo este de la Liga de la Leche, que también están aquí en Irlanda, también, ¿no? Que hay apoyo con ellos. De cualquier duda que he tenido, pregunto y te responden inmediatamente. Sí, qué bien el apoyo en esta fase también. Bueno, chicos, ha sido un placer. Gracias por contarnos vuestra experiencia. Yo creo que va a ser súper enriquecedor. Bueno, va a ayudar, ¿no? A ver que a veces las cosas se pueden girar, puede ser una buena experiencia y de todas formas, pero esa preparación, esto pensar en lo que te dicen, ¿no? Y a veces no tomar una decisión al momento, sino que realmente tomar conciencia y tal. Y después, nada, tema de lactancia, posparto, es que esto es un mundo, sí. Totalmente. Y muchas gracias a ti, Paula, porque para nosotros el curso contigo, el libro, el apoyo, marcó la diferencia en la experiencia. Totalmente. Para todo lo que aprendimos ahí, que no sabíamos. Y Cajal, yo llevaba 2 años preparándome, pero él fue a partir de tu curso cuando se empezó a enterar, ¿no? de lo que iba la cosa. Y fue muy... Es que no sé cómo... Es que no sé cómo puede entrar en un proceso así tan grande sin por lo menos la información fundamental que tú enseñas en tu curso. Sí. Bueno, todo, entender el parto fisiológico, las intervenciones, tus derechos y luego las respiraciones, o sea, que muy información muy importante. Muy importante. Sí. Muchas gracias, Paula. Sí, gracias. No, gracias a vosotros. Lo que digo es que es un placer hacerlo. Y es un placer también cuando ves eso, ¿no? Que realmente abriste los ojos. Yo recuerdo Cajal, ¿no? Los acompañantes muchas veces es como, pero si esto parece como muy lógico, ¿no? Y ¿por qué no lo sabía, no? Y cómo puedes ir ahí sin saber ciertas cosas muy básicas. Así que nada, un placer. Gracias por vuestro tiempo, por compartir este relato. Fía, gracias por estar aquí tan calladita. Bueno, iba a decir con la ayuda del cambio de pañal, la lactancia. Sí. Pero estaba súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todas también que estáis escuchando y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth.
Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.